Bueno, hoy estamos, como dijimos al comienzo, en un programa que es el comienzo de otra etapa, ¿no? La etapa, el año 2021, que siempre empezamos en marzo, enero y febrero hacemos un repaso de todo lo que pasó en el año anterior. Y tenemos que empezar con nuestro columnista. Y no es que empecemos con nuestro columnista porque es nuestro columnista, es amigo, sino porque realmente uno de los temas más complicados que hay en este momento es el tema de la tercera edad, es el tema de los jubilados. Y parecería que muchos ni se enteran de eso, o no quieren hablar de eso, o hablan simplemente para dar algún detalle, como hizo el presidente el día lunes, que dijo que les daban los remedios gratis a un grupo. Eugenio Semino está en línea, el ombudsman de la tercera edad de la ciudad. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, un poco Sí, yo decía esto, ¿no? Lamentablemente es un tema que todos los años, todos los meses, todos los días es importante, pero que no se toca. Y creo que ya en estos últimos tiempos ya es un tema, ya digamos que está en la etapa de gravísimo el tema de los jubilados, ¿no? Empezando por el salario. sí. En realidad el salario es una muestra más de cómo se excluye a 7 millones de argentinos de la posibilidad de tener una vida con calidad y de gozar de sus derechos, ¿no? Porque están privados de sus derechos. En realidad, de todos estos temas que hoy seguramente vamos a ir hablando, partiendo de lo que es el haber jubilatorio, no están, no, la conclusión va a ser que no hemos hablado de previsión social o de economía. Estamos hablando de una flagrante violación de los derechos humanos de un sector social. Eso se llama edadismo, es discriminación por la edad. Como hay racismo, como hay expresiones supremacistas de exclusión de un sector social, esto es lo que está pasando en Argentina con aquellos que vamos teniendo cierta edad. Y en términos del haber jubilatorio, tuvimos y tenemos justamente hoy una demostración clara que se va haciendo un ajuste en la economía a través de los sectores que menos posibilidad de reclamo social puedan tener o de lobby político. Y el adulto mayor que ha sido presa de esta concepción ya en la anterior administración y continuó la política de exclusión tal cual, profundizándose brutalmente, es una muestra, bueno, de este estado de cosas, pero realmente hay que remitirse, más allá que vamos a explicar los porcentajes muy rápidamente, si te parece bien, Roberto, Sí, sí, respecto sí. al ajuste de marzo, y después qué significa un poco, y esto es lo que le interesa al jubilado, en su bolsillo y en su poder adquisitivo. Decíamos, y lo hemos repetido, y tuviste la bondad de haber brindado el espacio para poder hacerlo, ya para tomar la última etapa de 2 administraciones, la anterior, en diciembre del 2017, los jubilados perdieron 6 puntos de lo que le correspondía, debía haberse reajustado su haber en el llamado factor empalme, el cambio de fórmulas de aquel momento. Esto está en conocimiento de la Corte, tiene ya fallos de la Cámara, innumerable cantidad de fallos de la Cámara. 19.5 fue lo que perdieron respecto a la inflación en el 18 y 19. Fue uno de los caballitos de campaña del actual presidente, entonces candidato, que decía que no bien asumiera
iba a cubrir esos 20 puntos precisamente vendiendo las LELIQ, cosa que nunca ocurrió y hoy seguimos pagando los intereses de las LELIQ, que es mucha plata a todos los argentinos. Pero suspendió la ley de movilidad vigente al momento, que había dado tan malos resultados en el 18-19, pero como tenía un componente importante de inflación, el 70%, esa antigua fórmula, tenía posibilidad de recomponer concretamente parte de la pérdida, sobre todo en el primer semestre del 2020. Bueno, decíamos, no ocurrió, se suspendió, esto está judicializado, hicimos un amparo colectivo con Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, que me patrocinaron, llegamos a la Corte el 18 de marzo por vía de Persaltun y al día de hoy está en la Corte, en un cajón que nunca abrió los altos magistrados. En paralelo, bueno, todos los reajustes, marzo, junio, septiembre, fueron a la baja, y con el agravante que marzo, sobre todo, acható la pirámide partiendo de índices decrecientes según el monto. Entonces se respetó el 11.56 para las mínimas, que era lo que ya había generado la ley suspendida, pero después se fue a partir, las mínimas, recuerdo, eran de 14.000 pesos, luego fueron todos índices decrecientes, decía, hasta las más altas, que no llegaban a los 100.000 pesos, que recibieron solo el 3%, el 3.7%. Por lo cual, eso ya generó una enorme cantidad de juicios que se están iniciando, porque el haber modificado la estructura del reajuste conlleva a que el que recibió 3 puntos en lugar de 12, ya su haber se va depreciando y los reajustes posteriores se hacen sobre ese haber recortado. Bueno, en síntesis, al mes de diciembre pierden más o menos entre 7 y 15 puntos respecto a la inflación, todos los jubilados y pensionados, porque ya junio, septiembre fueron hacia la baja en 6 puntos en una instancia, en 5 en otra, aún los de la mínima. Y pierden también en relación a lo que era la aplicación de la ley que estaba suspendida, que hubiera dado unos 10 puntos de más, promedio. Pero ahí un episodio no anecdótico: durante los primeros 6 meses del 2020 se discutió por vía virtual en el Congreso de la Nación una fórmula, una ley que modificara la ley de movilidad anterior, etcétera, etcétera. Se reunieron los diputados, los senadores, desde el hall de su casa, y con algo muy llamativo que por ahí pasó inadvertido. Esas reuniones virtuales, con la comodidad, inclusive con algunas escenas eróticas bastante particulares, ¿no? Es decir, sí, el del diputado salteño tocando los senos de su mujer, sí. Hubo esas eróticas y después hubo pornográficas, como la de Carlos Heller defendiendo la fórmula, ¿no? Claro. Un banquero que erre tanto con números tan sencillos y pobretones como es la de la fórmula de jubilados llama la atención. Pero decía que hay un hecho que simboliza todo ese proceso, que terminó abruptamente una noche, que al otro día a las 8 de la mañana llegaban los representantes del fondo y llegó ahí ya el proyecto terminado por parte del Ejecutivo, y los 6 meses restantes se extinguieron en el tiempo. Pero decía que lo que llamó la atención, que los diputados que estaban y senadores que estaban en esa situación seguían cobrando desarraigo, y el desarraigo que cobraban por
hablar desde el living de su casa, de los distintos lugares del país, era el equivalente, lo es, a 2 haberes mínimos, era alrededor de 40.000 pesos. Por eso hablo de cuestiones bastante pornográficas. Pero bueno, se llega a una fórmula nada nueva, que era bastante parecida a la fórmula que había elegido entre el año 2008 y el 2017, fórmula que toma 2 variables que estaban hacia la baja. Una de ellas es salarios y la otra mitad que son impuestos, sobre todo relacionados con el consumo. Eran 2 variables que estuvieron notoriamente a la baja en el 2020. A pesar de esto, la titular de ANSES, que calculo que a esta altura que estamos hablando debiera haber renunciado ya, y que los diputados y senadores debieran estar pidiendo disculpas a los jubilados, sostenían que con esto se recomponía la verdad. Lo cierto que no se iba a recomponer ni con esta fórmula ni con la otra, aunque cuando tomamos año calendario, es decir, vemos que la fórmula, los reajustes que se fueron dando, cubren más o menos algo así como el 29% fueron, y la inflación oficial fue el 36.1%. Y la otra fórmula hubiera sido alrededor del 36% por ese componente de inflación que tenía. Pero igual, digo, no hace buena una en detrimento de la otra. La discusión que quedó y sigue pendiente es cómo recomponer esa vez y cómo financiar esa recomposición. Porque en paralelo, que esto pasaba, se fue liquidando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que pasó al manejo de economía, y se usaron los bonos que iban quedando, se están usando al día de hoy, para mantener el dólar blue, y hoy con esa historia hay una especulación financiera fabulosa, que están cambiando pesos por bonos, que luego van a ser actualizados conforme valor dólar, así que la especulación financiera se está haciendo un festival con la miseria de los jubilados. ¿Qué dio la fórmula? Dio 8 puntos, 8.07 para el mes de marzo. ¿Y sobre qué reajusta? Sobre el trimestre, octubre, noviembre y diciembre. La inflación en octubre, noviembre y diciembre fue el 11.4%. Y luego tenemos que agregarle a eso 4 puntos del mes de enero y alrededor de entre 3,5, dicen los que saben, del mes de febrero. Por lo cual estamos en una inflación de alrededor de 19 puntos, el acumulado da un poco más y no estoy tomando marzo, respecto a lo que fue la variación de salario de haber, que es el 8.07 para marzo, a lo cual hay que agregarle el reajuste del mes de diciembre, que fue en 5 puntos. Vale decir, 19 puntos de inflación, 13 puntos de reajuste, 6 puntos perdidos en 4 meses. Claro, que aparte esto no se compensa con los 2 bonos que le dan a los mínimos, porque son bonos que después no quedan en el salario, ¿no? Exactamente, no es el premio consuelo, es primero, traducido en plata, los 8 puntos para los de la mínima son 1.500 pesos, 50 pesos por día. No alcanzan para un alfajor. Y los 1.500 de abril y mayo, y no estoy contando el acumulado de lo que puede ser la inflación de abril, la de mayo, porque hasta junio no hay reajuste. Sí. En realidad
es un premio consuelo, es un regalarle un osito de peluche para el que no puede comer, ¿no? Claro. Porque ahora uno entiende por qué lo tocó muy por arriba el presidente el tema, ¿no? Porque se cansó de decir que él no iba a ajustar a los más vulnerables y el tema de los jubilados apareció solamente con este tema que es, como vos dijiste alguna vez, comparar peras con manzanas, que es hay 2.600.000 jubilados que están enfermos y le damos remedios gratis, una barbaridad, ¿no? así es, mira, y yendo a eso, porque el contexto donde se da esto que veníamos comentando es terrible. Tenemos 52.000 fallecidos en Argentina por la enfermedad COVID, de los cuales, y vos fijate el porcentaje, el 82%, parece una macabra broma del destino, son adultos mayores. El promedio de los fallecidos está entre 72 y 74 años de edad. Lo que fue el tratamiento de la cuestión sanitaria durante la pandemia fue lamentable, es decir, ¿qué estoy significando? Que murió mucho más gente que la que podía haber fallecido si se hubiesen hecho bien las cosas. Sobre todo esto ocurrió en atención domiciliaria, atención en residencias, en toda la primera etapa, donde no había test, por lo cual los brotes que tuvimos en geriátricos fueron devastadores. Al día de hoy el país en testeos tiene el puesto 110, es decir, se testea prácticamente nada, poquísimo para lo que se necesita, por lo cual se pensó como no se piensa nunca la salud pública, se pensó en lo extremo del resultado, es decir, se habló exclusivamente de respiradores y no del camino cómo evitar llegar al respirador. Entonces, esto, bueno, es gravísimo con las consecuencias que ya comentamos, pero ¿qué pasa, Roberto? Hay, más allá de los 52.000 fallecidos, hay cientos de miles que padecieron la enfermedad y con más otras comorbilidades, con más otros problemas que atañen a la salud mental, vía lo que ha sido ese largo confinamiento que tiene Argentina formalmente hoy, y que no las atiende nadie, no las atienden ni las obras sociales, ni los prepagos, ni mucho menos el PAMI. El PAMI a partir de mañana, del día lunes, corta los servicios de internación domiciliaria, solo en Ciudad Domiciliaria, solo en Ciudad de Buenos Aires, hay en internación domiciliaria 1.000 pacientes, son pacientes postrados, con patologías severas, algunos cuadros terminales, que directamente, como no acordaron con las empresas nuevo contrato, se quedan sin la prestación. A esto hay que sumarle que están anunciando un corte de servicios las farmacias comunitarias, las de COFA, no las cadenas, precisamente porque le están debitando desde el mes de diciembre el trimestre de marzo, abril y mayo del 2020 que se lo habían pagado, porque obviamente en ese momento no estaba funcionando adecuadamente la receta electrónica, entonces los comprobantes que se elaboraban eran algunos tradicionales, es decir, faltaban requisitos, y bueno, lo pagaron en su momento y ahora casualmente lo están debitando, por lo cual la situación de las farmacias de ciudades pequeñas, de pueblos y demás están en una crisis total, a lo que hay que sumarle esto, que también están de paro a través de AMRA, la Asociación Médica de la República Argentina, y esto poco observado y sin trascendencia, o sin que haya trascendido a través de los medios, los médicos de cabecera que vienen pagando 2 días por semana, porque tampoco le firmaron el contrato.
y le están ofreciendo un contrato de dedicación prácticamente exclusiva, donde una visita a domicilio o al geriátrico se las quieren pagar 300 pesos. Bueno, tenemos internación domiciliaria. ¿Y por qué pasa todo esto? Por algo muy simple. ¿Vos te acordás, Roberto, que no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta, seguramente que sí. No. Dale, nosotros cuando veamos que se nos va el tiempo te avisamos. Sí. Me echaste, no tengo problema. Pero, ¿qué está pasando? Recordarán todos que en diciembre del 19, cuando asumió el presidente, apareció que se iban a entregar medicamentos gratis. En realidad, esto fue más rimbombante el anuncio, lo que ocurrió, y que se habló de 170 principios activos. Sí. Y que que era un beneficio bárbaro, bienvenido para los 600.000 jubilados que se agregaron al padrón de 1.400.000 que ya tenían el medicamento gratis. Ahora, esto no fue una donación de los laboratorios como se hizo ver, con Elea vagó a la cabeza en una reunión de urgencia, cuando en realidad se hablaba de la suspensión de la fórmula y demás. Ahora están los medicamentos gratis, se pusieron afiches. ¿Qué pasa? Los laboratorios dijeron, mira, te los damos ahora, pero nos pagás todo a fin de año. Fin de año del 2020 ya ocurrió, y hoy se han desfinanciado el resto de las partidas de atención domiciliaria, internación geriátrica, que no están dando tampoco, lo que es farmacias y demás, porque está la aspiradora de los famosos 170 principios activos que eran, comillas, gratis. Claro. Por lo cual está en una crisis estructural de gran dimensión, sumada a que se ha liquidado la planta de personal técnico del PAMI por vía de jubilación o por vía de despidos. Se despidieron alrededor de 400 directivos y fueron reemplazados por gente de muy buena voluntad y seguramente de exitosa militancia, pero que de PAMI no tienen la más pálida idea. Entonces, esto hace un combo fabuloso. Mientras todo esto ocurre, la interventora no enterada hace política. Garantiza que en la ciudad de Buenos Aires le pongan la vacuna a los viejos, cosa que todos habíamos visto que se le estaba poniendo, ¿no? Y también raro, porque la lógica hubiera sido que el gobierno le diera algunas vacunas al PAMI, pero evidentemente no hay vacunas. Ahora vos fíjate, te digo concretamente al respecto, porque la mentira es tan vil en muchos casos, y a mí realmente unos y otros funcionarios me importan de poco para nada, pero los beneficiarios de PAMI que están en geriátricos, aún en los 3 geriátricos propios de PAMI los vacunó Ciudad. Claro. El 100%. Claro, como los había testeado también Ciudad. Exactamente, sí. Claro. Así y se que hizo todo que en la provincia, y se hablaban cosas que no son. Claro, a mí me parece esto, ¿no? Que a mí tampoco me interesa qué funcionario, las cosas hay que decirlas tal como son. En estos momentos tenemos un serio problema con los ingresos de los jubilados, un serio problema con la obra social de los jubilados, y lo conozco de cerca también eso, y lo veo en qué se han transformado los médicos de cabecera, que les están pagando muy poco, pero que a su vez los que se quedan son los que lo único que hacen son recetas. Los que no laburan. Que no laburan, claro, no hay turnos, así que tenemos un problema muy serio. Gravísimo. Y fíjate qué denuncia esta, ¿no? Tendría que estar instalada en todos lados, pero lamentablemente
no se instalan estos temas, porque creo que tiene que ver con lo que vos decías al comenzar esto, ¿no? El problema que hay con la vejez, ¿no? Esto que yo llamo gerontofobia por ahí. Sí. Ahora, para terminar, Eugenio, yo sé que vos hiciste algunas presentaciones por el vacunatorio trucho, por lo que se llamó vacunatorio VIP. Si podés resumirnos un poco qué es lo que hiciste y qué es lo que a vos te parece, porque muchos dicen, y se colaron, no está mal que se cuelen, dijo, no podemos controlar que se cuelen, dijo algún gobernador, algún presidente. ¿Cuál es la posición tuya? Mira, muy concretamente, lo del vacunatorio VIP y demás es simplemente lo que fue más florido en expresión de corrupción para con la vacuna. Ya desde hace mucho tiempo veníamos recibiendo de los colegas, la comunidad geriátrica del interior, que en provincias, ciudades y demás se vacunaba a todo el mundo menos los viejos. Los intendentes, los amantes, concejales, familiares, tíos, abuelos, jóvenes militantes, etcétera, etcétera. Por lo cual, hicimos la primera comunicación antes del VIP, planteando que todos los funcionarios nacionales, municipales o provinciales, indebidamente hubieran ordenado la vacunación o se hubieran vacunado ellos indebidamente, tenían que renunciar inmediatamente, porque en el momento que se vacunaron firmaron una sentencia de muerte para un jubilado. Hecho concreto, muchas de estas vacunaciones se dieron los primeros días de enero, o bien llegaron las primeras vacunas, que hay varias miles que no se sabe su destino, alrededor de 80.000. Decía, esto ocurrió ya en los primeros días de enero, que después lo ratificó lo del vacunatorio VIP. Por lo cual, habría que decirles, les digo, a los que se vacunaron a la luz del día o en la penumbra de la noche. A la luz del día, los que ponían el bracito heroicamente para promocionar la vacuna, qué sé yo, minga. Es decir, se vacunaban ellos y estaban protegidos ellos, y sobre todo personal de ministerios de salud, que es más indigno porque no pueden no saber lo que estaban haciendo. Que le vengan a explicar a quienes son familiares de pacientes que hoy están en terapia intensiva o familiares que están llorando a adultos mayores que fallecieron en estos días, porque esos pacientes y estos que fallecieron son los que le correspondía la vacuna de esos primeros días de enero. Nunca hubo la provisión. Al 20 de febrero debía haber 15 millones de vacunas. Hoy apenas llegamos a 1 millón de dudosos vacunados, porque hay una mezcla con los que le falta la segunda dosis, que es la segunda mitad de la vacuna, enorme, por lo cual hay que, terminado las investigaciones y todo, que van a terminar después que yo ya deje este mundo, lo que hay que hacer rápidamente es cambiar la estrategia de vacunación, porque hay una estrategia de vacunación que la última vez que habló el ex ministro dijo: para agosto están todos los argentinos vacunados. Para vacunar a todos los argentinos hay que vacunar 370.000 por día. Ninguno de los burros diputados y senadores hizo la cuenta. Hoy se están vacunando 30.000 en todo el país cuando hay vacunas. Por lo cual, digo, cambiar la estrategia, que tenemos 15 millones, que es el grupo de riesgo, de los cuales 7.400.000 son adultos mayores. Hay que enfocar todo a esos 15 millones de grupo de riesgo. Hay que dejarse de joder, iba a decir, de dilapidar vacunas, llevándolas a lugares por cantidad de habitantes. Lo que hay que distribuir la vacuna por cantidad de integrantes de ese grupo de riesgo. Hacerlo muy rápidamente. Tenés que cortar la circulación, porque entre 6 y 16 semanas tenemos la segunda ola. La segunda ola, no solo que nos vamos a infectar y nos vamos a morir mucho de ese grupo de riesgo, sino que a su vez
se da que viene con mutaciones. Esas mutaciones se pueden convertir en linajes cuando hay muchos receptores, y a partir, eso es lo que pasó en Manaos, y a partir de eso pierden eficacia las vacunas que hoy lo son. Seguimos haciendo, y concluyo, animaladas, porque por ejemplo se trajo la vacuna Sinopharm de China, 900.000, para mostrar que se vacuna, no sirve para mayores de 60, no está aprobada por ANMAT para mayores de 60, entonces dijeron, bueno, vacunamos a los docentes, que es la vocación de mi vida, los quiero mucho y yo soy docente. Pero, muchachos, hay 300.000 insulinodependientes que son de ultra riesgo. Hay 70.000 a nivel país trasplantados que son de altísimo riesgo. Si no pensamos con racionalidad, si pensamos por quien tiene más lobby, más capacidad de reclamo, vamos a asistir a lo contrario que está viviendo el mundo, que es que la curva de la infección ha descendido brutalmente, afortunadamente, en el mundo, pero los países como el nuestro hoy siguen teniendo esa espada de Damocles que es la segunda ola y no haber terminado nunca la primera, ¿no? Está muy claro, Eugenio. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta nota y todo el tiempo que nos dedicaste. Un abrazo grande. Lo mejor para ustedes. Gracias. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino y bueno, una nota muy extensa porque acá hay temas que no están instalados y que me parece que son muy importantes. Como es fundamentalmente el tema de la salud, del PAMI y las vacunas, ¿no? Y los salarios ni que hablar.